Capítulo 17. Harvest, 22 de febrero de 2525. Desde el techo metálico inclinado de la terminal de Maglev de Gladsheim, Avery tenía una vista clara de la nave de guerra alienígena, una mancha púrpura en forma de pera, en el cielo sobre los campos al noroeste de la ciudad. Avery entrecerró los ojos tras sus gafas doradas mientras el plasma blanco salía de la proa de la nave. Una cascada de gases ionizados se precipitó en un velo hirviente. A continuación, la nave avanzó, dejando un penacho de humo ennegrecido. Avery había presenciado el mismo acontecimiento una y otra vez durante las últimas 2 horas. Había cientos de penachos entintados a la deriva hacia el este en la estela de la nave de guerra, cada uno de los cuales representaba los restos humeantes de una granja remota. Avery no sabía cuántos civiles habían muerto en el primer ataque de los alienígenas a Harvest. Pero supuso que debían ser miles. Movimiento. La voz de Byrne crepitó desde un altavoz en el casco de Avery. Torre al final de la terminal. La terminal de tejado rojo formaba parte de un depósito mucho más grande de cobertizos y apartaderos que era más largo, de este a oeste, que la calle principal de Gladsheim, 10 cuadras de tiendas y restaurantes de tejado plano y brillantemente pintados, así como un modesto hotel de 3 pisos. Al este de la calle principal, la ciudad era todo talleres de reparación de Jotun y almacenes de suministros agrícolas. Enormes cajas de metal corrugado dispuestas en una cuadrícula de amplias calles de asfalto que se extendían hacia la llanura de Ida. Avery observó con su rifle de combate hacia el este. Los edificios de la calle principal parecían libros en un estante de biblioteca, más apretados de lo que realmente estaban. Se detuvo al llegar al grueso poste de hormigón que sostenía la torre de agua de Gladsheim, la estructura más alta de la ciudad. Con la mandíbula apretada, Avery observó como un par de insectos de gran tamaño y color oxidado trepaban por el saliente del tanque cónico invertido de la torre. ¿Cuántas clases de estas malditas cosas hay?, maldijo Byrne. Avery observó cómo los insectos revoloteaban por encima en un batir de alas transparentes. Los perdió de vista momentáneamente, pero pronto aparecieron en el borde del tanque. Con las alas metidas bajo sus endurecidas placas de los hombros, las criaturas se mezclaban perfectamente con el policreto manchado por el agua del tanque. Por ahora, esto era algo bueno. Si algún civil veía a los bichos, Avery sabía que cundiría el pánico. Cerca de 2000 refugiados abarrotaban un estrecho patio de grava entre la terminal y la calle principal, familias de las granjas de los alrededores de Gladsheim que habían logrado escapar del bombardeo alienígena. Algunos gemían o se lamentaban cuando el rugido que provocaba el último ataque de plasma resonaba en el patio. Pero la mayoría permanecía acurrucada en silencio, aturdida por la conciencia colectiva de la muerte, evitada por poco. Capitán, tenemos exploradores. Avery miró hacia abajo, donde Ponder estaba de pie junto a la puerta de la terminal. Permiso para eliminarlos. Por lo general, la terminal no necesitaba seguridad. Su puerta no era más que una abertura en una valla baja de hierro enmarcada por 2 farolas de estilo antiguo, que simulaban faros de gas cuyas chimeneas de vidrio esmerilado ocultaban bombillas de vapor de sodio ultra eficientes. El capitán había bloqueado la puerta con uno de los Bartoks de la milicia. Pero, en realidad, lo único que impedía que la multitud se abalanzara sobre la terminal eran los reclutas del Escuadrón Alfa y del Escuadrón Bravo dispuestos a lo largo de la valla. Los milicianos llevaban sus uniformes de color gris oliva y cascos, y cada uno llevaba un MA5 cargado. Negativo. Ponder miró con rigidez a Avery. Si abres fuego, provocarás una estampida. Era difícil ver con el uniforme puesto, pero el torso del capitán estaba envuelto en un yeso de bioespuma endurecido. El martillo del alienígena de armadura dorada le había roto la mitad de las costillas y le había destrozado el brazo postizo. Ponder había desechado la prótesis, Eali no tenía ni el tiempo ni la experiencia para arreglarla. Son bichos, insistió Avery. Muy móviles. Dime otra vez. Alas, piernas largas. Todo eso. ¿Armas? No que pueda ver. Pero tienen una gran perspectiva de todo el patio. Mientras solo estén mirando, los dejamos tranquilos. Avery apretó los dientes. Sí, señor. El tejado se estremeció cuando un contenedor de carga se aproximó desde el norte. El alero del edificio era lo suficientemente alto como para proteger la puerta del contenedor, un pórtico rectangular con capacidad de vacío construido para albergar las pesadas cargadoras Jotun. Estas gigantescas elevadoras de 3 ruedas solían estar en movimiento por todo el depósito, cargando contenedores y apilándolos en su interior. Pero hoy,
Con la ayuda de Mac, los marines habían dispuesto los cargadores en una línea escalonada en un trozo de pavimento rugoso entre la valla y la terminal. Cada Jotun tenía las horquillas levantadas hasta la mitad de su mástil, como soldados con bayonetas fijas. Pero era difícil decir si esta línea de combate mecanizada ayudaba o no a mantener a la multitud bajo control. «Muy bien, Das», dijo Ponder. «Déjalos pasar». El motor del Bartok retumbó cuando el líder del Escuadrón 1A lo hizo retroceder sobre sus enormes neumáticos todoterreno. Cuando 4 adultos pudieron pasar uno al lado del otro entre los ganchos de remolque con forma de colmillo del vehículo y la farola más al sur, Das pisó el freno. Solo un recordatorio, todo el mundo, la voz de Mac retumbó desde los altavoces de la terminal. Cuanto menos empujen, más rápido podremos cargar. Gracias por su cooperación. Avery podía ver el avatar de la IA brillando tenuemente junto al capitán en un proyector holográfico portátil, un modelo mayormente de plástico que habían tomado prestado de la oficina del encargado del depósito. La IA inclinó su sombrero de vaquero hacia los primeros refugiados que cruzaron la puerta y les indicó que se dirigieran a la terminal con breves movimientos de su brazo. Mientras el resto de la multitud avanzaba, los milicianos apretaron las empuñaduras de sus rifles. «¿Qué tal está la primaria?», preguntó Ponder, refiriéndose a la nave de guerra alienígena. «Misma velocidad, mismo rumbo», respondió Avery. «Muy bien, reúnete conmigo en la puerta». «Virne, tú también». «Señor». Virne preguntó. «¿Qué hay de los bichos?». «Alerten a sus tiradores, luego bajen a toda prisa». Avery se colgó su rifle de batalla al hombro. Caminó hacia el oeste a lo largo de la línea de cresta del tejado, con las botas comprimiendo sus picos metálicos con chasquidos y estruendos sincopados, hasta llegar a una chimenea de ventilación con forma de Z. «Contactos en la torre de agua», dijo Avery a Jenkins y Forcell. «Solo obsérvenlos hasta que yo diga lo contrario». La pronunciada inclinación del tejado hacía impracticables las posiciones tumbadas o de rodillas, por lo que los dos reclutas se vieron obligados a permanecer de pie y apoyar sus armas en la parte superior de la chimenea de ventilación. No era la posición ideal para disparar en cuanto a estabilidad, pero al menos tenían una buena vista del patio y una línea de visión limpia hacia la torre. «Sargento de Estado Mayor». Jenkins comenzó. «La primaria. Está siguiendo la carretera de Arroyo Seco». El recluta levantó la vista de su rifle de batalla. Su cara estaba llena de preocupación. ¿Ha visto Mac a alguien más viniendo en esa dirección? Preguntaré, dijo Avery. Pero tienes que mantenerte concentrado, ¿entendido? De acuerdo, susurró Jenkins. Gracias, sargento de Estado Mayor. Forcell le lanzó a Avery una mirada de preocupación. Lo sé, asintió Avery. Con el rabillo del ojo, vio a otro par de insectos revolotear por el lateral de un edificio en el extremo occidental de la calle principal y posarse bajo un cartel publicitario en la azotea, en el que se anunciaba Ida Mercantile, en alegres letras de molde. Avery señaló con un dedo a los insectos, centrando de nuevo la atención de Forcell. 2 a las 10 en punto, dijo Forcell. ¿Los tienen? Sí. Jenkins tragó con fuerza y se apoyó en su rifle. Sí, los tengo. Avery levantó la mano para palmear el hombro de Jenkins. Pero se contuvo. Con el ceño fruncido, continuó su marcha hacia una escalera de servicio cercana. Cuando Tune había transmitido la noticia de la llegada de los alienígenas, hacía casi una semana, nadie tenía idea de que iban a atacar la ciudad de Gladsheim. De hecho, a pesar del discurso sin precedentes del gobernador, un discurso transmitido en directo a todos los dispositivos de comunicación públicos y privados del planeta, la población de Harvest había reaccionado a la noticia del primer contacto con una sorprendente incredulidad. Tune terminó su discurso con la exigencia de que todos los que no residieran en Utgard se trasladaran a la capital. Pero esto no consiguió desencadenar la gran y rápida migración que deseaba el gobernador. Cuando Tune reforzó su mensaje con imágenes fuertemente censuradas de la reunión en los jardines, la inacción del público se convirtió rápidamente en indignación. ¿Desde cuándo lo sabe el gobernador?, preguntaron los ciudadanos. ¿Qué más sabe que no nos dice? Los miembros del Parlamento de Harvest se alinearon rápidamente con el estado de ánimo del público y amenazaron con un voto de censura si el gobernador no daba más detalles sobre sus tratos con los alienígenas. Pero todo este politiqueo era simplemente una forma de pasar el tiempo, un esfuerzo por hacer algo mientras los propios alienígenas no hacían nada. Durante una semana después de la reunión,
Las criaturas se quedaron tranquilas en su nave de guerra hasta que, sin previo aviso, abandonaron la órbita alta y descendieron hacia Gladsheim. Tune había enviado otra orden de evacuación desesperada, pero tuvo poco efecto. Las familias de los alrededores de Gladsheim habían elegido no solo emigrar a Harvest, la colonia más remota del imperio, sino también vivir en las afueras del asentamiento más remoto del planeta, lo más lejos posible de la civilización humana. Eran personas fuertes e independientes que preferían quedarse establecidas y sobrellevar las cosas, y hoy pagaban cara su inclinación. En las 3 horas que tardó la milicia en salir de su campamento temporal en el patio del Parlamento, subir a un contenedor de carga y bajar por la línea de maglev número 4 hasta Gladsheim, docenas de hogares lejanos habían sido alcanzados. Y uno de ellos pertenecía a los padres de Jenkins. Al final de la escalera, Avery retrocedió hacia el este por la terminal. Una fila de evacuados se extendía ahora por el cavernoso edificio, padres cargando maletas abarrotadas, niños con diminutas mochilas decoradas con las estrellas antropomórficas de los dibujos animados emitidos por el com público. Avery vio a una niña rubia de 3 o 4 años todavía vestida con su pijama. Le sonrió a Avery con ojos amplios y aventureros, y supo que sus padres debían de haber trabajado duro para hacer divertida una situación desesperada. Lo siento, dale. Solo uno por cliente, dijo Mac. Un segundo avatar flotaba sobre un proyector holográfico integrado en un escáner de inventario que se encontraba donde la rampa de carga de la terminal se unía a la puerta del contenedor. Allí, Eali y el Escuadrón 1B estaban ocupados distribuyendo paquetes de raciones en recipientes de plástico. Oh, tienes uno para Leif. Mac le guiñó un ojo a un niño con el pelo enmarañado por las sabanas, escondido detrás de las piernas de su padre. Todo estará bien, dijo la IA mientras el niño le devolvía el guiño. Si el Jotun de un agricultor se estropeaba, o si reventaba accidentalmente una línea de riego, Max siempre estaba allí para ayudar. La mayoría de las veces, la IA iniciaba la comunicación, ofreciendo consejos amistosos y gratuitos mucho antes de que alguien se diera cuenta de que tenía un problema. En esencia, Mac era el tío favorito de todos, y ahora su avatar familiar hacía mucho más por mantener a los refugiados tranquilos que los milicianos y sus armas. Pero, extrañamente, la IA no había querido aparecer. Durante una rápida reunión informativa en el despacho del Parlamento de Tune, antes de que la milicia partiera hacia Gladsheim, Mac había expresado que prefería ayudar en la evacuación entre bastidores. En realidad, nunca se había negado a manifestarse en la terminal de Gladsheim, pero ahora Avery notó que Mac sonaba un poco rígido, con un buen humor más forzado que en la celebración del solsticio. En parte, podía ser un esfuerzo por respetar los trágicos acontecimientos del día. Pero, fuera cual fuera el motivo, las peculiaridades de la personalidad de la IA no eran asunto de Avery. La teniente comandante Al Signy había pasado mucho más tiempo con Mac que él, y durante la sesión informativa se había tomado con calma la reticencia de la IA. Avery salió del edificio de la terminal caminando en paralelo a la fila de refugiados hasta llegar a la puerta. Birne ya estaba de pie junto a Ponder, pero el capitán esperó a que Avery se acercara antes de anunciar en un áspero susurro: algunos de los Jotun de Mac acaban de detectar un convoy que atraviesa los viñedos. ¿Cuántos vehículos?, preguntó Avery. Ponder miró a Mac. La IA debía de estar monitorizando su conversación, porque después de quitarse el sombrero ante una mujer fornida de pelo gris que llevaba de la mano a sus 2 nietos, la IA mostró una mano bien extendida. 5. Avery había visto los viñedos desde el tejado. Sus hileras uniformes de vides en espaldera se extendían desde la ciudad en todas las direcciones. La mayoría de las uvas eran para el consumo diario, pero algunas se cultivaban para el vino. De hecho, probar el producto de las pequeñas bodegas familiares de la región era la principal razón por la que la población más elegante de Utgard se molestaba en hacer el viaje de un día a Gladsheim a través de la ida. Avery sabía que la gente del convoy se dirigía a los viñedos para mantenerse alejada de las carreteras. A estas alturas del verano, el suelo de los viñedos estaba seco y duro, por lo que deberían haber sido capaces de hacer un buen tiempo y mantenerse fuera de la vista. Pero también sabía que Ponder no lo habría llamado a menos que hubiera un problema. Mac está rastreando 2 naves de descenso, dijo Ponder. Las mismas que usaron en los jardines. Carajo. Birne escupió. Llévense un Bartok, vean lo que pueden hacer. El capitán hizo una mueca de dolor mientras torcía el cuello para mirar a la multitud en movimiento. Pero tienen que ser rápidos. Un contenedor más, y terminamos. ¿Alguna señal de los familiares de Jenkins?, preguntó Avery.
De nuevo Ponder miró a Mac. La IA no se limitaba a saludar a la gente para ser amable. Desde las cámaras de sus proyectores holográficos y otras situadas alrededor de la terminal, había estado escaneando rostros y cotejándolos con la base de datos del sensor de Harvest. Max sacudió la cabeza. No. Esperemos que estén en ese convoy, dijo Ponder mientras el eco de otro golpe de plasma resonaba en el depósito, mucho más fuerte que antes. Tenemos que irnos. Aunque no estén. Menos de un minuto después, Avery y Byrne conducían otro de los Bartoks de la milicia hacia el oeste por la calle principal. Avery estaba al volante. Byrne manejaba el cañón antiaéreo ligero M41, LAAG, del vehículo, una ametralladora rotativa de 3 cañones montada en una torreta giratoria en la plataforma de carga del vehículo. El LAAG era el arma más potente del arsenal de la milicia y habría sido más que suficiente para cualquier operación de seguridad interna. Pero Avery no tenía ni idea de cómo se enfrentaría a las torretas de las naves de descenso alienígenas. Giró bruscamente a la derecha para tomar una avenida en dirección norte, siguiendo un punto de referencia que Mac había transmitido a un mapa en la pantalla del tablero de instrumentos del vehículo. Unas pocas manzanas más y ya estaban en el distrito de los almacenes, con la vista limitada por la altura de los edificios metálicos. Avery giró una vez más en una avenida hacia el oeste que llevaba a las afueras de la ciudad y detuvo bruscamente el Bartok. Una de las naves de descenso estaba suspendida a poca altura sobre los viñedos, con su torreta disparando desde Avery hacia las hileras. Más cerca, un polvoriento transportador y un sedán ardían en una franja de tierra roja entre los viñedos y la ciudad. Las puertas de ambos vehículos estaban abiertas, lo que indicaba que sus ocupantes habían intentado huir. Pero no habían llegado muy lejos. Una hilera de cadáveres humeantes yacía en la tierra donde la torreta los había reducido. Avery vio que algo salía del contenedor de carga del transportador. Brillaba entre el humo ardiente que salía del motor del transportador, y Avery supo que era el alienígena con armadura dorada incluso antes de que apareciera claramente, con el martillo colgado a la espalda. La criatura sostenía un maletín en una de sus garras y un cuerpo en la otra. Avery vio cómo la criatura arrojaba sus 2 premios al suelo, se agachaba y abría el maletín con sus garras. Como aún no se había percatado de la presencia de los marines, buscó cuidadosamente entre la ropa desordenada. Llegamos demasiado tarde, siseó Byrne. No. Avery vio que el cuerpo se movía, un hombre delgado con el pelo fino que gritó cuando el alienígena con armadura dorada lo agarró por el cuello. Tengo un superviviente. Byrne se apoyó en el LAAG. Haz que ese hijo de puta se detenga. Avery golpeó la bocina del Bartok. No dejó de hacerlo hasta que el potente bocinazo atravesó el gemido de las unidades antigravitatorias de la nave de descenso. Cuando el alienígena se levantó para hacer frente al sonido, Byrne se lo hizo saber. Chispas azules brotaron de los escudos de energía del alienígena cuando las balas de 12.7 milímetros de LAAG impactaron con fuerza. La criatura se tambaleó hacia atrás y, por un momento, Avery pensó que el fuego sostenido de Byrne la derribaría. Pero justo cuando sus rodillas parecían estar a punto de doblarse, el alienígena rodó del lado detrás del sedán. En ese momento, la nave de descenso giró, con los insectos revoloteando desde sus bahías. Avery se mantuvo firme y dejó que Byrne se encargara de dispersar el enjambre. Pero entonces vio un destello dorado en forma de bóveda. ¡Espera!, gritó Avery, tirando con fuerza de la palanca de cambios de la columna de dirección del Bartok, hacia la marcha atrás y pisando a fondo el acelerador. Pero antes de que el vehículo se moviera más de unos metros hacia atrás, el alienígena de armadura dorada se precipitó sobre la avenida, dejando caer su martillo con un poderoso rugido. El arma aplastó la parte delantera del capo del Bartok y le arrancó el brazo de remolque. El motor del Bartok no sufrió daños, pero la fuerza del golpe del alienígena hizo que las ruedas traseras del vehículo se salieran del pavimento. ¡Rueda! Byrne tronó, luchando por nivelar el LAAG mientras el Bartok rebotaba sobre sus neumáticos. Pero Avery ya había cambiado de marcha, y ahora el vehículo se lanzó hacia adelante, golpeando al alienígena de armadura dorada en el pecho y haciéndolo retroceder a través del enjambre. Uno de los insectos voló hacia el parabrisas, rompiendo el cristal y muriendo en una explosión de sangre, de color mostaza que cubrió las gafas de disparo de Avery. Cuando Avery tiró las gafas a un lado, otro insecto se desplomó sobre el primero, agitando las garras, y se estrelló contra las placas cónicas y blindadas que sostenían el cañón del LAAG. «¡Vete a la mierda!», Byrne le gritó al insecto mientras pasaba de largo.
La criatura rastrilló sus garras, logrando cortar el brazo del sargento de Estado Mayor. Aunque era una herida superficial, hizo que Byrne se enfadara más de lo que ya estaba. Giró la torreta y atacó al insecto con una ráfaga prolongada. Pero ya habían atravesado el enjambre, y mientras los bichos supervivientes disminuían su velocidad en un esfuerzo por retroceder, Byrne distribuyó con gusto su furia. El Warthog se detuvo bruscamente de nuevo, con un impacto tan violento que hizo que Avery se golpeara la barbilla contra el pecho y desprendiera al insecto del parabrisas destrozado. Pero el choque fue intencionado. Avery había conducido el Bartok justo contra el sedán, inmovilizando al alienígena de armadura dorada en medio. La criatura rugió de dolor. Había dejado caer su martillo, y ahora sus únicas armas eran sus arpas enguantadas, que procedió a hacer sonar contra el capó arrugado del Bartok como si fueran los badajos de un par de campanas de iglesia. ¿A qué esperas?, gritó Byrne mientras Avery desenfundaba su M6 y apuntaba con la pistola directamente a la cara del alienígena. «Mata al bastardo». Pero Avery no apretó el gatillo. En su lugar, miró hacia la cabina de la nave de descenso. «¿Me disparas?». «Yo le disparo a ya sabes quién». La torreta de la nave de descenso había girado para afrontar al Bartok. Un plasma azul brillante crepitaba en el interior de su cañón de 2 puntas. Pero la criatura que estaba dentro de la cabina hizo caso a la advertencia de Avery y el arma no disparó. «Byrne, agarra al superviviente». «¿Estás loco?». El alienígena blindado dejó de golpear. Puso sus arpas contra el bloque del motor expuesto del Bartok y trató de empujar el vehículo hacia atrás. Avery aceleró el Bartok, haciendo girar sus neumáticos traseros en la tierra del viñedo y aplicando presión adicional. «Hazlo», gritó Avery. El alienígena dejó de empujar y aulló de agonía. Byrne bajó del lag y caminó lentamente hacia el civil herido, con la torreta de la nave de descenso oscilando entre él y Avery. Byrne ayudó al hombre de pelo fino a ponerse en pie, le pasó el brazo por encima del hombro y lo condujo al asiento del copiloto del Bartok. «Te pondrás bien», dijo Avery mientras Byrne abrochaba el cinturón del hombre. Apenas estaba vestido, solo llevaba un par de calzoncillos a rayas y una camiseta blanca de tirantes que se le fundía en el pecho. Tenía la cara y los brazos cubiertos de quemaduras de 2º y 3er grado. Cuando el hombre intentó hablar, Avery sacudió la cabeza. «Relájate». «Estoy dentro», dijo Byrne, acomodándose de nuevo en su torreta. «¿Y ahora qué?». Avery miró fijamente hacia los ojos amarillos del alienígena inmovilizado. «En cuanto apriete el acelerador, haces estallar la mandíbula del chico dorado». Byrne gruñó. «Trato hecho». Avery golpeó con su bota la plancha del suelo. El Bartok saltó hacia atrás, y el alienígena de armadura dorada volvió a aullar. Avery solo alcanzó a ver la herida de la criatura antes de girar en su asiento para ver por dónde conducía. El muslo derecho del alienígena estaba destrozado. La placa blindada de la pierna se había desprendido y 2 espolones óseos sobresalían a través de su piel ensangrentada. A pesar de la gravedad de la herida, salvó la vida del alienígena. Justo cuando Byrne abrió fuego, la pierna del alienígena se desplomó y cayó al suelo. Byrne no tuvo tiempo de ajustar su mira antes de que Avery tirara del volante del Bartok, haciéndolo recular entre los almacenes. Los disparos de plasma procedentes de la torreta de la nave de descenso calcinaron el pavimento tras ellos, y los 2 sargentos de Estado Mayor y su único evacuado volvieron a toda velocidad a la terminal. «Capitán». Avery ladró en su micrófono de garganta. «Estamos en camino. Tenemos bichos en el patio y una atmósfera hostil», respondió Ponder. Avery pudo escuchar disparos y gritos a través del comunicador. «Estamos cargando a los últimos civiles ahora. Necesito que atraigan los disparos». «Byrne, ¿ves otra nave?». «Torre de agua. A la izquierda en la siguiente intersección». Avery orientó el Bartok hacia la calle principal de Gladsheim con un giro amplio y estridente. Un momento después, vio que la segunda nave de descenso alienígena se dirigía hacia el norte, por encima de la terminal, y que su torreta disparaba contra el patio de abajo. Byrne lanzó una ráfaga larga a uno de los compartimentos de la nave que hizo que su torreta diera la vuelta rápidamente. Pero Avery ya había pisado el acelerador, y la respuesta de la torreta ardió en la calle detrás de ellos. «Está girando para seguirnos», gritó Byrne. «Vamos, vamos». Avery presionó su bota contra la plancha del suelo, y pronto el Bartok estaba rodando a máxima velocidad hacia el borde oriental de la ciudad.
A pesar de los incesantes disparos de Virne, la nave de descenso estaba recortando rápidamente la distancia. Avery podía sentir el calor de sus pernos de plasma ametralladores en la nuca. «Sujétate», gritó Avery mientras accionaba el freno de emergencia del Bartok y giraba bruscamente a la derecha. Las ruedas delanteras del Bartok se bloquearon, pero las traseras giraron hacia la izquierda, haciendo que el vehículo rodeara la base de la torre de agua. Avery miró para ver si su pasajero civil estaba bien, pero el hombre se había desmayado por el impacto. ¿Están bien?, la voz de Mac zumbó en el casco de Avery. La IA sonaba demasiado tranquila para el caos que se vivía. Por ahora. Avery hizo una mueca cuando la nave de descenso pasó a toda velocidad por delante del Bartok, demasiado rápido como para que coincidiera con su giro de cola. La nave de descenso salpicó el tanque de la torre de agua con ráfagas furiosas y errantes, y luego desapareció alrededor del hotel de Gladsheim. ¿Todos se han ido? Todos menos ustedes, respondió Mac. El Bartok apuntaba ahora directamente hacia el depósito. Al final de la avenida, Avery pudo ver cómo un contenedor de carga salía de la terminal, aumentando la velocidad. «Envía otra caja. Iremos directamente al interior». «Tengo una idea mejor», dijo Mac. «Retrocede, dirígete al viñedo». «Al diablo con eso», gritó Virne. Avery tiró de la palanca de cambios. «La nave de descenso está justo en nuestro trasero, Mac». «Lo sé». La IA sonaba positivamente alegre. Unos segundos más tarde, todo lo que Avery podía ver era el torrente de hojas y el borrón color burdeos de los racimos de uva, mientras el Bartok avanzaba a toda velocidad hacia el este por una hilera de viñedos. ¿Cuál es el plan? Hay un embarcadero de emergencia a 2.3 kilómetros al este de tu ubicación actual, reveló Mac. Tendré otro contenedor esperándolos allí. En ese momento, la nave de descenso volvió a girar por detrás. Su torreta se encendió, enviando disparos ciegos a través del polvo del Bartok que impactaron más adelante en la fila. Avery se desvió para evitar un zigzag de baches humeantes. «Bueno, en realidad no está esperando», continuó Mac. «¿Cuál es tu velocidad actual?» 120. «Excelente. No te detengas». Con los nudillos apretados contra el volante, Avery se precipitó por la fila, haciendo todo lo posible para evitar más cráteres de impacto. Pero no podía desviarse para evitarlos todos y mantener su velocidad. «Quieto, cabrón», gritó Virne cuando el Bartok rebotó dentro y fuera de un agujero particularmente desagradable. Los oídos de Avery zumbaban por los disparos del lag, un zumbido ininterrumpido, y por el estruendo de los cartuchos de latón que caían en la plataforma de carga. «Bésame el culo», le gritó a Virne cuando un perno de plasma ardió sobre su cabeza tan cerca que casi hizo hervir el sudor que empapaba su uniforme. «Tú no. El bastardo de nuestras 6». La nave de descenso había comenzado a oscilar de un lado a otro, tratando de obtener un disparo sin obstáculos. Su torreta tenía problemas de seguimiento, y sus disparos impactaban a ambos lados, fundiendo los cables metálicos que mantenían las lianas entramadas entre los gruesos postes verticales. Avery sabía que su mala puntería no se mantendría para siempre. «Mac. Sigue adelante. Ya casi estamos». Los disparos de la nave de descenso se desplazaron hacia la izquierda delante del Bartok, llenando la fila de glóbulos de metal fundido, procedentes del alambre de la espaldera y de los postes. Avery puso una mano detrás del cuello de su pasajero civil y lo empujó hacia adelante en su asiento, metiendo su cabeza debajo del tablero mientras el Bartok atravesaba una nube pegajosa y abrasadora de jugo de uva vaporizado. «Estamos a punto de ser cocinados», gritó Avery, con la cara y los antebrazos escaldados por la nube. Entonces algo explotó detrás de él. «¿Qué carajo?», gritó Virne. Avery no vio cómo moría la nave de descenso, cómo sus compartimentos de tropas estallaban y se precipitaban hacia el viñedo. Pero vio a algunos de sus asesinos, un escuadrón de Jotun fumigadores que se desplazaban de norte a sur. Mac les había tendido una trampa, había guiado estos improvisados misiles subsónicos hacia la nave de descenso, sabiendo que el impulso de la nave y su singular concentración en el Bartok de Avery sellarían su destino. «El embarcadero está justo delante», Mac anunció, como si nada particularmente emocionante acabara de suceder. Detendría el contenedor, pero el objetivo principal acaba de multiplicar su velocidad por 3. Cuando el Bartok se topó con un terreno baldío entre dos parcelas de viñedos, Avery viró hacia el sur y se precipitó hacia una plataforma de policreto.
Pudo ver cómo el contenedor se deslizaba desde el oeste, moviéndose a una velocidad decente, flanqueado por un par de fumigadores. Mac debía de estar observando al Bartok desde las cámaras de los Jotun, ajustando la velocidad del contenedor según fuera necesario, porque Avery llegó a la rampa de carga de la plataforma en el momento exacto para entrar por la puerta abierta del contenedor, pasando por delante de Ponder, Eali y un puñado de reclutas. El Bartok se estrelló contra el suelo metálico del contenedor y se detuvo. «Eali», gritó Avery, saltando de su asiento. «Tenemos un herido». Pero el médico militar ya estaba corriendo hacia el Bartok, seguido de cerca por Jenkins y Forcell. Jenkins se detuvo y miró al civil rescatado con ira y confusión. «¿Dónde están los demás?» «Se trata solo de él», dijo Byrne, sacando al hombre inconsciente de su asiento y llevándolo al suelo. Eali miró las quemaduras del hombre y meneó la cabeza. Luego sacó un vendaje antiséptico de su botiquín y lo colocó sobre el pecho carbonizado del hombre. Jenkins lanzó una mirada desesperada hacia Avery. «Tenemos que volver». Avery se bajó. «No». «¿Cómo que no?», gritó Jenkins. «Ten cuidado», gruñó Byrne, poniéndose de pie. Avery le lanzó a Byrne una mirada de enfado. «Deja que yo me encargue de esto». La nave de guerra se dirige directamente a la ciudad. Rodeó el capo arrugado del Bartok y se acercó a Jenkins. «Si volvemos, estaremos todos muertos». «¿Qué pasa con mi familia?», gritó Jenkins, con saliva volando de sus labios. Avery buscó el hombro de Jenkins, y esta vez sí hizo contacto. Pero Jenkins apartó la mano. El sargento de Estado Mayor y su recluta se miraron por un momento. Los puños de Jenkins estaban apretados y temblorosos. Avery pensó en todas las cosas duras que podría haber dicho para que el recluta insubordinado recuperara la compostura. Sabía que ninguna de ellas funcionaría tan bien como la verdad. «Se han ido. Lo siento». Con lágrimas en los ojos, Jenkins se dio la vuelta y se precipitó hacia la parte trasera del contenedor. Allí tomó una plataforma elevadora hasta una gruesa puerta de metal que conduciría a una cabina de control si el contenedor lograba subir de nuevo por los ascensores de Harvest para convertirse en un carguero espacial. Mientras el contenedor atravesaba el Ida a toda velocidad, Jenkins miró a través de la gruesa portilla de la puerta y observó cómo la nave de guerra alienígena proyectaba su sombra sobre Gladsheim. Lloró mientras el plasma descendía. Los incendios de los almacenes de fertilizantes de Gladsheim arderían con más fuerza que Absalom Andy cuando se pusiera. Las estructuras fundidas de sus edificios destruidos brillarían hasta que la estrella saliera al día siguiente. Finalmente, Avery seguiría a Jenkins por el ascensor y guiaría al afligido recluta de vuelta con sus hermanos de la milicia. Pero por ahora, se limitó a mirar cómo Eali atendía al último evacuado de Gladsheim. Mientras el médico cubría las heridas que no podía curar, Avery se dio cuenta de que las pérdidas de hoy eran solo el principio. Y lo que era peor, que si acorralar a la gente de Harvest en Ucar era la magnitud del plan de evacuación de la teniente comandante Al Signy, entonces no había hecho nada más por este hombre, ni por ninguno de los refugiados, que retrasar su inevitable perdición.